Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy traemos un tema muy interesante para la audiencia sobre el significado y la evolución de los símbolos a través de la historia. Desde los primeros elementos simbólicos utilizados por la humanidad en los dibujos de las cuevas prehistóricas y en la forma de colocación de los monumentos megalíticos como fueron el menhir, el dolmen, el cromlech, hechos de grandes bloques de piedra en bruto, estos tuvieron significados particulares. Generalmente estaban vinculados a una connotación mágico-religiosa para los grupos sociales que los construían. Como vemos, los elementos simbólicos se han utilizado desde los tiempos prehistóricos. Allí para rendir culto a elementos de la naturaleza y a través de la historia han ido modificando su significado según la filosofía del momento. Banderas, escudos, símbolos fueron estandartes de grupos luego de imperios y países. Durante el siglo XX, las ideologías echan raíces y son reconocidas a través de sus emblemas, podrían ser representaciones, insignias, llegando estos a tener una fuerte carga ideológica reconocida por sus seguidores. Hoy veremos la simbología en las banderas de algunos países para adentrarnos más al tema. Para esto nos acompaña el doctor Miguel Don Gil, que en esta ocasión se encuentra fuera de la ciudad y nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Se siente el frío Hola. por el interior? Hola Mónica, como siempre encantado de estar contigo para tratar un tema que me sugeriste tú, que en realidad Sí. este no lo tenía yo en mente, pero creo que va a ser muy interesante que tratemos el tema de la Yo simbología creo que sí. de los países. Yo creo que sí, Miguel, porque fíjate que es que a través de la historia podríamos resumir que los símbolos han sido fuertes en el mundo, primero en el mundo religioso. Podríamos poner ejemplos distintos, el de la cruz de los cristianos, el de la estrella de David de los israelitas, también los símbolos políticos, por ejemplo, el más famoso yo creo que de todos, el de la hoz y el martillo, desde la fundación de la Unión Soviética. Tercero, los símbolos culturales, como los que dan cohesión a la nacionalidad, que de eso vamos a hablar hoy, es banderas, escudos. Y yo diría que incluso que dentro de los símbolos culturales pudiéramos colocar, digo yo, ¿qué te parece? La bandera de los partidos deportivos, de esos, del fútbol, del béisbol, que tiene tantos seguidores. Y por último, señores, y los más bombardeados últimamente son los comerciales de las marcas. A partir de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a popularizarse y a ser reconocidos a nivel internacional y tienen que ver con eso que se le llama ahora la fidelización de las marcas, como los Apple. Yo tengo aquí, yo pego cuernos porque yo tengo de los dos aquí. Apple, Nike, de los tenis, hay muchísimos más. Pero hoy, como digo, lo que nos vamos a concentrar es concentrar a lo que se llama la lexicología, que es el estudio de la historia del simbolismo y el uso de las banderas. Este término estaba viendo que se utilizó por primera vez en el 1959 y tiene que ver con la semiótica, que es el proceso de comunicación a través de los signos y símbolos. Hemos escogido, Miguel y yo, una serie de banderas para ir explicando su simbología y también que me hables, Miguel, de su relación con lo que es la heráldica. Es todo tuyo el micrófono, en remoto. Sí, Mónica. Has dicho muchas cosas interesantes y antes de entrar en la heráldica y la vexilología, heráldica es la ciencia que estudia los escudos de armas o los blasones de personas o países. Y la vexilología, como bien dijiste, es el estudio o la ciencia que estudia las banderas. Pero antes de entrar en eso, quisiera referirme a que hay un símbolo que esto no es muy conocido por la gente y creo que es interesante que lo conozcan, y es que hay un símbolo que tiene que ver con ideología política, eh, negativa inclusive, que es la esvástica Sí, nazi. sí, sí. Pero lo que la gente no sabe es que en origen es un símbolo religioso y los nazis luego sacaron del hinduismo, porque esa cruz, que vamos a decir curva, representa el sol.
Y ese símbolo, la esvástica como tal, está representado como elemento espiritual religioso en esculturas de más de 2000 años dentro del hinduismo. Si me Por eso enfocan aquí, digo, a ver si se puede para verlo. Esta es la esvástica, señores, de la que nos está hablando Miguel. Continúa, Miguel. Ahora le estamos viendo aquí en una entonces, gráfica. lo que la gente no sabe es que ese no es un símbolo que inventase Hitler o el nazismo, sino que es un elemento cultural que existía, que era un elemento religioso, representa de forma muy sintética lo que son los rayos del sol. Si uno pone, bueno, lo más básico sería una cruz. Uno hace una cruz, serían dos rayos del sol, lo más sencillo. Va metiendo rayos y genera un sol, simbólicamente. Pues eso representaba un sol, Pues con ese mira que yo ideal de tampoco lo eternidad. sabía, Miguel, ¿eh? Tampoco lo Bueno, sabía. pues lo traemos Sí, aquí entonces en primicia para sí. los La pongo de telespectadores. nuevo para, si alguien entró ahora mismo al programa, la pongo de nuevo porque realmente es bueno verla. Seguimos, Miguel. Muy interesante, Entonces, hablamos de los símbolos políticos. cierto. Entonces, en lo básico o en lo fundamental, vamos a partir de una idea, porque estamos hablando de las banderas, de los escudos de los países, también hablabas de las marcas comerciales. Sí. En realidad, cualquier símbolo eh, pretende ser un elemento, vamos a decir, de identidad. Exacto, la identidad es básica en todo lo que es estos símbolos, marcas que aglutinan personas. La gente se siente pues identificado con una identidad X, incluso en los partidos deportivos. En realidad es una identidad que puede ser individual y luego colectiva, porque vamos a ir a lo básico. Cuando en una, vamos a decir, cueva, los hombres prehistóricos hacían una representación, a veces ponían una marca Sí, como símbolo de que lo habían hecho ellos. O exacto. vamos a ir a los canteros que hacían las piedras para las catedrales. Ponían una marca que significaba que él había hecho había labrado esa piedra. Entonces es un símbolo también como de identificación de la persona y también de propiedad. Ujú, sí, Entonces, así es como surge este elemento. sí. Ahora ya podemos engancharnos y podemos explicar de dónde surge la heráldica. La heráldica lo que pretende es analizar cómo se crean los escudos de armas, que no dejan de ser otra cosa que imágenes que identifican a familias. Ujú, ¿Eh? Familias y luego linajes. sí. Los escudos de armas son de la Edad Media, sobre todo se desarrollan a partir del siglo XI-XII, y lo dicho, es un escudo que representa una familia, un linaje. Ujú, Generalmente se tiene en mente pues a personas destacadas, la nobleza, las casas reales, las grandes dinastías, ujú. pero hay que decir que hoy en día, en la actualidad, cualquiera puede tener un escudo de armas, diseñándolo conforme a las normas de la ciencia heráldica. Pero sí que es cierto que el origen está aquí en el siglo XI-XII. Y Es luego, en paralelo ujú, de la heráldica, vamos a tener la vexilología, que es, como comentamos, el estudio de las banderas. Y va a ir de la mano porque las banderas no es otra cosa que representar en una tela también un elemento simbólico que representa, pues, puede ser una familia, puede ser un equipo deportivo, puede ser un país, puede ser una comunidad religiosa o una empresa comercial, lo que sea. y fíjate, Miguel, si tiene fuerza, que por ejemplo cuando nos encontramos fuera del país y vemos la bandera dominicana, es como que a nosotros los dominicanos se nos salta el corazón. Me imagino que a ti como español podría pasarte eso también. O sea que realmente esa simbología aglutina. Y tomando también sobre lo que has dicho de estos escudos dinásticos, principalmente utilizados en la Edad Media, recordamos que acuérdense que toda la Edad Media y de hecho también el imperio de Carlomagno y los carolingios, incluso el imperio romano, aglutinaban como conquistaban muchísimas comunidades, grupos que todavía no eran países, aglutinaban diferentes nacionalidades. Entonces los imperios aglutinaban distintas nacionalidades. Los que eran reino no, los que eran reino eran una sola nacionalidad,
como el reino de Francia, por ejemplo, lo que después llegó a ser el reino de España, porque acordémonos que hasta después de los Hamburgos, de Carlos I de España, V de Alemania, eran los reinos de Castilla y Aragón. Entonces ya cuando España pasó a ser un país, entonces ahí es que tienen la bandera y se aglutinan, pero refiriéndome a lo que tú dices, cuando eran imperios que tenían estos escudos estos dinásticos, lo que lo aglutinaba a todos los que componían el imperio era justamente es el emperador. Entonces era importante y ellos se relacionaban, se identificaban más bien con ese símbolo del emperador. Y les servía, acuérdense que era una época difícil, les servía para protección, para muchísimas cosas. No vayan pasándonos todavía las banderas hasta que no tienen un numerito. La 1, estamos primero en lo que son los símbolos dinásticos, que es el número 1. Nos quedamos ahí. Miguel, ¿tú quieres agregar más sobre esta de la gráfica número 1? Es interesante lo que estás comentando y conviene decir que tanto lo que es la heráldica como la vexilología, ambas surgen por una necesidad práctica y en el ámbito de la guerra, del combate. Es importante que los caballeros cuando salen a guerrear sepan distinguirse unos de otros porque iban cubiertos por la armadura. Entonces en el escudo pintaban sus armas. Sí, luego a nivel dinástico también. Y a nivel de la guerra es necesario, por ejemplo, en el ámbito marítimo, que ahí es donde surge sobre todo el estudio de las banderas, es importante saber qué barcos son de tu, vamos a decir, de tu ejército y cuáles son los del enemigo. Entonces, la bandera ayuda a saber de quién pertenece, a quién pertenece el barco. Entonces, inicialmente son un elemento que eso es necesario, identifica más a una dinastía. Sí que es cierto que luego ya se van a identificar con países, estados, naciones, pero inicialmente identificaban más a tu rey, al emperador, exacto, al cual tú, pues, del cual dependías como servidor suyo, ¿no? Y acordemos también que durante toda la Edad Media se caracterizaba por ser una etapa, una gran etapa, porque fueron varios siglos, feudal, donde el rey y el emperador eran los que aglutinaban todos estos territorios. Recordémonos que, por ejemplo, Alemania estaba compuesto por estos pequeños estados, porque la fragmentación también después de, ya incluso más reciente, después de Napoleón, pues no se quiso que tuvieran tanto, bueno, antes de Napoleón tenía 400 reinos, pero también después de Napoleón no se quiso ya posteriormente que ningún país, ya eran países, tuviera tanta fuerza para que no se repitiese esto que pasó, ¿verdad? Que Napoleón invadió casi toda Europa. Y hasta esa época, entonces, se trataba de que hubiera un equilibrio entre los países de lo que era Europa. De manera que esta simbología y esto de soltar y dar de los imperios, y acuérdense también que durante la Edad Media y en la Antigüedad, estas monarquías europeas eran casi todas familias. O sea que, por ejemplo, estaban con María Teresa de Hamburgo, por ejemplo, era la mamá de la que se casó con Luis XV, por ejemplo, de Francia. Después, o sea, todos estaban emparentados y los Hamburgos ya dijimos que eran reyes de España y reyes del imperio de Austria primero, después imperio austrohúngaro, que Hungría estuvo conquistada también por los turcos un buen tiempo, 70 años. Es interesante lo que dices de que los diferentes países estaban, vamos a decir, enlazados por las dinastías, porque todos eran familia. Sí. Y es curioso porque en el caso de España, la bandera actual que todos tenemos en mente, que es rojo, amarillo, rojo, surge y se diseña por una problemática en la mar, y es que las banderas, porque la dinastía de los Borbones reinaba tanto en Francia como en España, se confundían los barcos. Y entonces, la número 3, en la gráfica número 3, por favor, que es la bandera de España. Continúa, Miguel. Entonces, en el Reino de España vio necesario crear una bandera que ya no fuese dinástica, porque si fuese por dinastía era muy parecida a la de los Borbones de Francia, sí, y se crea esta de rojo, amarillo, rojo. Y esto se hace en el reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y es por una necesidad de que en el mar se confundían.
porque era la misma dinastía, los Borbones. Sí. Entonces se decide adoptar esta bandera para que sea fácilmente reconocible cuáles son los barcos de España frente a los de Francia y otros países. O sea, una Así necesidad de vida o muerte en este caso. Cierto. En el caso de la bandera española, pudiéramos comentar el escudo. Yo no sé si lo podéis poner en pantalla. El escudo del Reino de España es un escudo muy simbólico porque representa la unión, como bien comentaba Mónica, de esos reinos que se van aglutinando de Castilla y Aragón. En el primer cuartel, que es el primer cuadrito, el que está arriba a la izquierda, vemos un castillo. Eso se refiere al reino de Castilla. En la derecha, el cuadrito de arriba a la derecha, viene un león. Eso se refiere al reino de León. Arriba a la izquierda, que son unas franjas amarillas y rojas, se refiere al reino de Aragón. Y el recuadro que está a la derecha abajo se refiere al reino de Navarra. Y nos quedan otros elementos que se pueden explicar rápidamente. Abajo tenemos un triangulito en el escudo que hay una flor. Esa flor representa una granada y se refiere y alude simbólicamente al reino de Granada que los reyes católicos conquistan a finales del siglo XV, acabando con el último reino musulmán que quedaba en la península. Sí. Y luego lo que es la alusión a esos territorios de ultramar, a América, también los territorios que había en Asia, en Oceanía, son las dos columnas de Hércules que están a ambos lados del escudo. Que indican que va más allá. Plus ultra, que la traducción del latín es nada más allá. Es decir, que el imperio o el reino de España estaba en todo el planeta, ¿no? Entonces, vemos cómo es un escudo que de forma muy sencilla, leyéndolo o interpretándolo, podemos ver que resume la historia, digamos, del reino de España. Sí, ¿Dónde están sus orígenes? Sí, muy bien. Interesantísimo esto, ¿eh? Muy interesante. Bueno, vámonos con la bandera de Reino Unido, por ejemplo, que también es bien característica si nos las ponen en pantalla. La bandera de Reino Unido, que es muy colorida, vemos, hace un buen contraste, en cruces, ¿no? En diferentes posiciones. Tiene un fondo azul y luego tiene cruces en varias posiciones en rojo y blanco. Pues esa bandera, la bandera del Reino Unido, oficialmente denominada la bandera de la Unión o Union Flag, está compuesta por esta combinación de cruces que, si el que no lo sepa, pues igual dirá, ¿y por qué estas cruces? ¿No? Pues bueno, es una combinación de las cruces de los santos patronos de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, que son los tres antiguos reinos que conforman el Reino Unido actual. Y esa es un poco la explicación de por qué estas cruces en estos tres colores. Y explica, como digo, la composición de la bandera del Reino Unido. Y luego, aunque no vamos a ver lógicamente, porque banderas en el mundo hay un montón, porque hay un montón de países reconocidos en la ONU, va a haber países que en algún momento dependieron del Reino Unido, que luego, posteriormente a su independencia, van a mantener, o bien en parte o en su totalidad, pero lo ponen en un pequeño recuadro, la bandera, o una reinterpretación de la bandera del Reino Unido como un símbolo de que en algún momento pues dependieron o formaron parte del Reino Unido. Sí. Y eso es interesante también destacarlo. Yo no sé si tendréis para proyectar en pantalla el escudo del Reino Unido. Me lo dices tú, Mónica. No, sí. No lo tenemos, el escudo ahora mismo del Reino Unido. Voy a tratar de buscarlo ahora. Bueno, no pasa nada. Si no, dime tú lo que tienes y vamos. No, pero sigue, que lo ponemos luego. Háblame del escudo del Reino Unido. Bien, el escudo del Reino Unido pasa un poco como en el caso del escudo del Reino de España, que los diferentes cuarteles, que es como se dice en heráldica, los recuadros, por decirlo coloquialmente, los recuadros que forman el escudo, representan los diversos reinos que conforman esta unión de reinos que es el Reino Unido. El primero y el cuarto cuartel, es decir, el recuadro que está arriba a la izquierda y el recuadro que está abajo a la derecha, figuran un fondo rojo con tres leones que representan el escudo como tal de Inglaterra.
Ujú. El segundo recuadro que está a la derecha, arriba a la derecha, representa el reino de Escocia. Aparece un fondo amarillo Sí. y un león rampante en rojo. Ojo, estoy hablando de los colores como los entendemos nosotros hoy en día, porque en heráldica cada color tiene un nombre distinto a como lo decimos, pero para que los telespectadores lo entiendan, lo digo así. ¿Por qué tiene un nombre distinto? Porque en heráldica todos los colores tienen un nombre específico. Es una tradición. Por ejemplo, para que, no lo voy a decir todos, pero por ejemplo, rojo se le dice gules. Amarillo se le dice Porque oro. viene de otro, del latín, ¿por qué? ¿Por qué se le llama de otra manera? Porque en la tradición de la ciencia heráldica, como ya hemos comentado, que es del siglo XII, pues en lo que se refiere a los colores o esmaltes, se les daban estos términos a nivel de la ciencia heráldica específico, que en el fondo son los mismos colores, Por eso. pero se les da esta terminología específica. Y aún en la actualidad, cuando se hace una descripción de un escudo heráldico, no se usan los términos de los colores actuales, sino que se usa esta terminología específica. Y para acabar con el escudo del del Reino Unido, nos quedaría hablar del tercer cuartel, que es el que está abajo a la izquierda, que aparece un fondo azul y una lira, un arpa, para que lo entienda la gente, y representa al Reino de Irlanda. Entonces, aquí tenemos otra vez un escudo, como el caso del escudo del Reino de España, en el cual representa una síntesis muy buena del propio escudo, la historia de la unión de los diversos reinos que dan lugar al actual país, ¿no? Entonces me parece interesante comentarlo. Muy bien. ¿Cuál quieres que comentemos ahora? Ahora tenemos, vamos a ver aquí en el orden, tenemos la bandera de Argentina. A ver si nos la pone. Ah, nos vamos arriba. Nos vamos arriba y volvemos de inmediato. Amigos, seguimos con este programa con Miguel Don Gil, a remoto, hablando sobre la lexicología de las banderas, o sea, el léxico, la simbología que encierra una bandera. Ya hicimos todo un preámbulo de la importancia que era en la antigüedad pues aglutinar diferentes culturas bajo estos símbolos que se reconocían tanto de forma cultural como se reconocían, por ejemplo, en la guerra. Señores, la guerra era el día a día de esos imperios enormes que tenían que defenderse y conquistar esos territorios. Esa era la época. Por eso decimos que el ser humano de hoy en día no se puede juzgar con el parámetro de la edad antigua, de la edad media, de hace muchos años, porque los perfiles de los seres humanos han ido cambiando. Y así han ido cambiando los símbolos. También ahora tenemos los símbolos muy importantes como los de las marcas, que ya hablamos de ellos. Pero estamos hoy hablando de las banderas y ahora tenemos la bandera de Argentina, esa bandera clásica, azul clara y blanca, con el sol en el medio. ¿Qué nos dices de esta bandera, Miguel? Bueno, es una bandera que es muy vistosa, es muy alegre, muy bonita y es muy sencilla de explicar. La bandera original, hay que decir que fue diseñada por Manuel Belgrano en el año 1812, en el contexto de la independencia, ¿no? Sí. Los colores blanco y el azul celeste eh, son los colores de la escarapela nacional que se había adoptado 2 años antes, en 1810. Hay que decir que ambos colores son los colores de la dinastía de los Borbones, el blanco y el azul. Y recordemos que, bueno, aquel era un territorio que dependía de la corona de España y, por tanto, de la dinastía reinante en aquel momento de los Borbones. Y ahora la pregunta es, y bueno, ¿y el sol cuándo aparece y por qué se Sí. pone la bandera? Que quizás es lo más llamativo. Pues el sol se incluyó unos años después, en concreto en el año 1818, y representa el sol que un día nublado y lluvioso salió e iluminó la ciudad de Buenos Aires y dio comienzo a la independencia. O sea, el sol como esperanza, ¿no? Esa luz que brilla en el firmamento. Y eso viene a significar ese sol sobre la bandera de Argentina.
Es un poco la explicación, así en términos coloquiales y en términos breves. Por mi parte, yo de la bandera de Argentina más o menos hemos comentado lo fundamental. Si quieres, podemos pasar a Podemos pasar a la de la República Dominicana, nuestra República lindísima Dominicana. bandera con esa cruz blanca en el medio, ¿verdad? Y esos dos cuadrantes alternados, rojo y azul. Y tenemos nuestro fantástico himno que tiene la Biblia en el centro con los laureles. Yo creo que tenemos una donde se ve mejor bueno, es bella nuestra bandera, ahí está ondeante, donde se ve el escudo. Miguel, ¿qué nos dices tú más de esta bandera? La bandera tiene como característica que en la propia bandera, ya hablaste de los cuadrantes azules, rojos y esa cruz blanca, que tiene en su centro, es algo característico, el propio escudo de la nación, del país. ¿Qué cosas tiene características o originales esta bandera? Pues diría una de las pocas, pero creo que puedo afirmar que es la única bandera que tiene, Sí. la única bandera del mundo que tiene la Biblia abierta en su centro. Y en concreto tiene abierta en la Biblia por la página del Evangelio de San Juan, donde dice: la verdad os hará libres. Sí. Que creo que como alegato, ¿no?, a ese afán de alcanzar la libertad, y la verdad, pues es muy simbólico. También es significativo que por esos ideales cristianos que hay desde la fundación de la República Dominicana, inspirados por Duarte, también tenemos esa cruz blanca, ¿no?, que viene otra vez a repetir pues ese, vamos a decir, componente cristiano, tanto la Biblia como esa cruz blanca. Y luego tenemos esos colores rojo y azul. Hay que decir que como tal la bandera fue aprobada en junio de 1838. Y fue concebida por Juan Pablo Duarte. Es muy importante que plasma todo lo que es el ideal libertario de los trinitarios, que en aquella época, bueno, pues nos dieron nuestra nacionalidad, lo que somos hoy. El color azul, hay varias interpretaciones, pero simboliza o puede simbolizar el color azul ultramarino, simboliza la protección de Dios sobre la nación, y el color rojo de los otros dos cuadrantes simboliza pues esa sangre derramada por los patriotas que defendieron pues en la nación, ¿no?, y consiguieron también su independencia. Un poco así a grandes rasgos. Esa es la explicación de la bandera. Bueno, la verdad es que, como decía, que cuando uno ve la bandera dominicana es como cuando uno siente ese acento dominicano en el exterior, que fíjense el poder de un símbolo o de un sonido o de reconocer la identidad nuestra en lo que es, señores, un trozo de tela, un sonido. De manera que por eso es que los rasgos culturales debemos preservarlos. Y por más que haya globalización, pues nunca será nunca seremos del todo iguales. Bueno, ahora tenemos la bandera de China, está aquí con sus estrellas. Bueno, habría que decir con amarillas. respecto a lo que has comentado, Mónica, que hablamos de que estamos en la época de la globalización, de que cada vez hay menos, como que todos somos iguales, que hay una unidad, como que se está perdiendo las naciones, etcétera. Pero vamos a poner un ejemplo cercano, el Mundial de Qatar. Todos los seguidores sacaban la bandera de su país. Sí, claro, Eso se ve claro. mucho, sobre todo en los Juegos Olímpicos, hay un sentido de pertenencia, ¿no?, de cada país, ¿no?, que va a competir. Entonces me parece interesante y es muy actual. Y también no podemos olvidar que María Concepción Boná y María Trinidad Sánchez fueron las que hicieron la bandera dominicana, que esto siempre hay que mencionarlo, estas dos mujeres valiosísimas que no solamente hicieron la bandera, sino que ayudaron en todo este ideal trinitario. ¿Ibas a decir, Miguel? No, te estaba comentando esa pertenencia, ¿no?, que se ven en los mundiales de fútbol o en los Juegos Olímpicos. Y ahora creo que vamos a pasar a ver la bandera de Japón, ¿puede ser? La de China, tenemos de China. Mira, Miguel, y la verdad es que imaginémonos que no tuviéramos banderas que sacar cuando vamos a esos mundiales. Yo no sé cómo nos identificaríamos y cómo la fanaticada, ¿verdad? O sea que fíjense lo importante que es ese símbolo de pertenencia. ¿Han pensado en eso? Es interesante, ¿eh?
cómo nos identificamos con un símbolo. Igual que si somos Águilas, Escogido, Licey, nos identificamos y salimos por la noche a celebrar con nuestras banderas. Igual cuando son de partidos políticos, nos identificamos con ese partido. Cierto. Y es como si conociéramos esos presidentes, como, bueno, ya, como si fuéramos de la familia. Entonces, esa cohesión la dan los símbolos. Bueno, tenemos la bandera de China. Hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en una imagen se consiguen sintetizar ideas, anhelos, pasiones, esa vinculación, esa identidad. Entonces, todas las grandes corporaciones, todos los equipos, todas las comunidades formadas por personas tienen siempre ese elemento visual, ¿no? Porque es un elemento que vincula sin palabras. Tú lo ves y sabes que perteneces a ese grupo, a ese país o lo que sea. Por eso es tan fuerte. Ahora bien, Miguel, por ejemplo, teníamos en pantalla la bandera de China, que es rojo por esa fuerza que le da el rojo al Partido Comunista y las estrellas amarillas en símbolo de unión. Cuando, por ejemplo, si China cambiara porque esto también tiene los símbolos y los signos que, aunque se cambiase el por qué se eligió esto en un momento dado, como quiera, ya es parte de la historia. Yo creo que la historia nunca debe ser cambiada. Vamos a suponer, bueno, suponiendo, como si fuera al revés, no importa, que ya China no fuera comunista, no se puede cambiar el color de la bandera porque es parte de su historia. También ahora hay mucha contradicción en cuanto a que hay personas que, si consideran errado una parte de la historia, quieren simplemente derribar estatuas o cambiar signos y símbolos, y eso yo creo que no está bien. A ver, realmente la pregunta sería, ¿se puede cambiar una bandera a un símbolo nacional? Sí, se puede cambiar, porque reside en la soberanía nacional, la soberanía del país, la potestad de cambiarlo a través de una ley. Ciertamente esto es delicado y no se suele hacer porque cuando se cambia esa simbología o ese elemento visual, lógicamente esto igual a la población no le gusta. Claro. Pero sí que ha habido en la historia cambios, ¿no? A nivel de banderas, de símbolos patrios. Sí, pero sutiles, Miguel, porque es cambiarle la identidad a una nación. De hecho, hasta un equipo de fútbol o de béisbol que se le cambien los símbolos es delicado. Imagínate una nación. Eso es como sacarle algo que es de ellos. Yo no estoy de acuerdo, aunque, bueno, es como dicen, que la Constitución, pero es otra cosa. La Constitución es dinámica y tiene que ir, a veces hay cambios constitucionales y demás, pero no es lo mismo un símbolo. No quiere decir que sea estático y no pueda cambiarse, pero con eso hay que tener cuidado. Bueno, volvamos a la bandera china. ¿Qué nos dices de esta bandera? La bandera china, tú lo apuntaste muy bien. El color rojo viene al color del Partido Comunista, ¿no? El color rojo de la revolución. Es un símbolo además muy intenso y básico, el rojo. Sí. Y luego tenemos ahí esas estrellas, 5 estrellas amarillas de 5 puntas, que simbolizan, que esto la gente no lo sabe, la unidad del pueblo revolucionario bajo la dirección del Partido Comunista de China. Eso significan las estrellas. Rojo de la revolución y luego las estrellas que hablan de esa unidad del pueblo, de los chinos en torno al Partido Comunista Chino. Eso es, a grandes rasgos, el significado de la bandera de la República Popular China. Una bandera muy vistosa, indudablemente. Sí. Muy bonita, y es como te digo, aunque China cambiase de régimen, que no creo que va a cambiar, de hecho, ni tiene por qué cambiar. Y es curioso, te voy a hacer una broma, pero es que generalmente en los mundiales, por ejemplo, de fútbol, tuvimos el de Qatar, no recuerdo la equipación de esta ocasión, pero yo recuerdo de anteriores mundiales, y se daba el caso de que los colores de China, de la bandera, son amarillo y rojo. Sí. Y en el caso de España, los colores de la bandera son amarillo y rojo, con otra distribución. Sí. Y había veces que en la equipación veía uno la equipación que tenía China y yo decía, pero si parece en España, ¿no? Porque claro, como tienen los mismos colores, se confundía. Claro, es que los colores son los más llamativos. Bueno, ¿cuál otra bandera tenemos ahí para ver? Bueno, aquí tenemos Brasil. Tenemos la bandera de Brasil en pantalla, Miguel.
La bandera de Brasil es bastante reciente, se diseña como tal en el año 1889, es decir, a finales del siglo XIX, y hay que decir que los colores, el color verde, que es el que más destaca, y el amarillo, provienen de la bandera anterior del Imperio de Brasil. Recordemos que Brasil fue un imperio Sí. tras la independencia de Portugal, fue Sí. un imperio independiente. Ujú. Y representa estos colores también las dos dinastías que tuvieron presencia allí en el Imperio de Brasil, que fue la casa de los Braganza de Portugal y la de Sí, los Habsburgo o Austria, ¿no? sí, Y de sí. ahí estos dos colores, del amarillo y el verde, que ¿El viene de las... amarillo era cuál? ¿Recuerda cuál era? El amarillo, si no me equivoco, es de la dinastía de los De los Braganza. Habsburgo Y el verde de los Braganza. sí. Ujú. Vamos Y a de ahí buscar. vienen esos colores. Ujú. Y Luego entonces, viene orden y progreso, el lema, ¿no? ujú. Orden y progreso, ¿no? Entonces, Un país tan grande como Brasil, señores, que como bien dice Miguel, llegó a ser un imperio y fue el único país de América, el único lugar en América que se trasladó la corte colonial a América, en Brasil. Acuérdense que la corte colonial pasó un tiempo en América, en el caso de Brasil. sí, es cierto, sí. La dinastía reinante en Portugal Sí, durante un tiempo estuvo allí residiendo y eso potenció mucho a Brasil porque si el rey estaba en Brasil, claro. en aquel territorio, pues se potenció mucho, se desarrolló la industria, la economía, el comercio, infraestructuras y fue una época de mucho desarrollo en el Por lugar. cierto, Sí, sí. Miguel, que he leído en algunos libros que en el caso de México, que era por supuesto una colonia española, hubo un tiempo que era más populosa que la propia España y más rica que la propia España. Y que había muchos, ya el criollo era un individuo muy progresista. ¿Es eso cierto, que era más populoso que España y más rico que España en algún momento? Vamos a ver, la riqueza de los territorios Sí, era muy grande. americanos de España en ultramar es innegable, Y ¿eh? principalmente en México, con todas Sobre todo, las minas de Nuevo México, eh, eh, tenemos las minas de México, tenemos las minas de Potosí en de Bolivia, pero Potosí ya en estos son Bolivia. aparte. Entonces, sí que el territorio continental americano, de Sudamérica, es un territorio muy rico en minerales, en bienes, y eran un aporte muy grande para la corona. De hecho, Eh, de hecho, España estuvo casi quebrada por la invasión musulmana y fue América que le devolvió toda esta brillantez con todo esto, esta plata, este oro, estos tesoros y estas riquezas que llegaban ya del Oriente, ya después que se hizo la ruta de la seda, en el siglo XVI, que fue un siglo, bueno, fue el siglo de oro de España. Y ahí, justamente después de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, es que se divide la dinastía de los Habsburgos en dos, con el hijo y el hermano de Carlos V. Y definitivamente fue el momento en que el Imperio Español tuvo mayor gloria y tuvo mayor extensión. Toda América, excepto Brasil y España, y algunas colonias más, ¿Qué es Filipinas. lo que ocurre luego en el siglo XVIII, con la dinastía? Porque a los Habsburgo, o los Austria, Sí, los suceden los Borbones. sí, Pues ya en la segunda mitad del siglo XVIII ya hay una cierta, vamos a decir, decadencia del predominio marítimo español. A eso se le une todo el conflicto, todo el problema de la guerra de independencia española contra los franceses de claro. principios del siglo XIX, Sí, y en ese contexto esos territorios de ultramar, de forma general, son conscientes de que aportan mucho a la corona, que inclusive en ese momento el rey llega a estar cautivo, el rey de España llega a estar cautivo por Napoleón, y sí, dicen, bueno, digo, si nosotros nos estamos autogestionando y aportamos tanto, ¿por qué no podemos ser autónomos? sí. Y luego llega un momento que dicen algunos, ¿y por qué no independientes? Y hay muchas independencias, no en todos los casos, pero hay muchas independencias de territorios españoles en América que se producen sobre todo eso, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX por eso.
También es bueno destacar, y no estamos saliendo un poco del tema, pero es para aprovechar Sí. que hablamos de esta época, que cuando Carlos I de España, que toma el poder del Reino de España a los 17 años en el 1517, después se hace rey también de Austria en el 19, y ahí en el Imperio Austriaco, el título de emperador, que era nominal, se hacía por elección, y él tiene que endeudarse tanto que después sus hijos tienen que entregar el territorio de Venezuela a los banqueros alemanes. Y también es bueno decir que nos acordamos que este Carlos I o V, que era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, fue educado en Flandes, y por eso no hablaba el idioma, no estaba compenetrado con la cultura española, y por eso tuvo tan poca aceptación en España. Y de hecho se endeudó tanto con los fondos de la colonia, que aquí es que viene mi comentario, que para poder salir emperador del imperio austriaco, que luego los hijos tuvieron que entregar el territorio de lo que es hoy Venezuela o parte de él. Porque acuérdense que ya los banqueros eran el tiempo también de los Medici en Italia, en Florencia, y ya también había esa élite de banqueros en Alemania. O sea que era una época donde esas dinastías tenían un valor tremendo. Desde que los estados-nación empiezan a surgir, que como tal los estados-nación son a partir del siglo XVI, un Sí. ejemplo es la creación del Reino de España como tal, que es con la unión de Castilla y Aragón, los estados-nación van a necesitar muchos recursos y no siempre tienen cash, como se diría hoy en día, a mano, ¿no? Y entonces van a recurrir a los banqueros. Exacto. Banqueros que eran en ocasiones suizos, alemanes, había muchos judíos que por la Sí, tradición de los sí. judíos eran cambistas y tenían sus bancos y fueron grandes prestamistas, inclusive la gran empresa del encuentro de América y todo lo que ello supuso fue en parte con dinero puesto por prestamistas judíos que dieron el dinero a la corona de Castilla para llegar a este descubrimiento o este encuentro, mejor dicho. Entonces, Incluso Miguel, se dice, hay muchos analistas que dicen que parte de la expulsión de los judíos en España estuvo causada para quedarse con los bienes. Y de hecho, no sé si muchos, pero sí sé que algunos sí tuvieron esta intención, y porque se iban sin nada, se iban sin nada. Y muchas veces los judíos eran que mantenían esa corona. Y también cuando se produce el descubrimiento, justamente se había dado antes la bula para expulsar a los judíos, y muchos se embarcaron, se dice, en esta empresa del descubrimiento de América bueno, porque no tenían otro camino que seguir. a ver, ¿qué hay detrás de la expulsión de los judíos? Tenemos como antecedente, o sea, tenemos otro antecedente histórico, otro hecho histórico, que lo vamos a ver también en el caso de la corona de Castilla y Aragón. También va a haber luego la expulsión de los moriscos. Sí. En realidad lo que había detrás de eso, uno puede decir, bueno, es para arrebatarle los bienes. También había un deseo en este proceso de unificación de los territorios y de ese combate que hubo y esa expulsión de los musulmanes, que eran enemigos religiosos, un deseo de unificación cultural y religiosa. Entonces, luego podemos entrar en estuvo bien, estuvo mal. Hombre, Sí. lógicamente podemos hacer balance y decir que no, que por cuestiones de religión o cuestiones culturales no se puede expulsar a alguien. Y más cuando los judíos que se habían quedado se habían convertido a la fe cristiana. O los musulmanes lo mismo, habían abandonado la fe musulmana y se habían convertido. Sí que es cierto que en algunos casos en secreto seguían siendo judíos y seguían siendo musulmanes, pero en otros casos no, habían adoptado la fe cristiana y la mantenían. Pero sí que es cierto que hubo un deseo por parte de la corona de eliminar cualquier tipo de minoría religiosa para que hubiese una unificación cultural, ¿no? También es muy Y una importante identidad decir, nacional. Miguel, antes de irnos a la pausa, que ya nos tenemos que ir, que en esa edad antigua podía el emperador no hablar, por ejemplo, las lenguas de sus súbditos, pero sí tenía que tener la misma religión en esa edad media, más bien, porque
porque era importante, eso era lo que los aglutinaba. Por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano, incluso en el mismo Imperio Carolingio, Carlomagno por eso se convierte al catolicismo y de hecho el Papa lo corona. Bueno, ya luego Napoleón se corona el mismo. Pero esa fuerza que le da la religión y lo hace como sobrenatural, de que su poder y su designación es hecha por Dios, pues le da una fuerza muy fuerte ante sus súbditos. Nos vamos a la pausa y volvemos con algunas otras banderas. Amigos, continuamos con Miguel Don Gil vía remota y ahora presentamos la bandera de Bolivia. Vamos a ver esta bandera, director. Bueno, la tenemos en pantalla aquí con estos tres colores tan vistosos, su escudo y un componente indigenista bien fuerte en su población. Adelante, Miguel. Por describirla así de forma sencilla, cada color tiene un significado. El color rojo, que lo tenemos en la franja superior, significa la sangre derramada por los héroes nacionales para el nacimiento y la preservación de la República de Bolivia. El color amarillo, que es esa franja central, representaría las riquezas y recursos naturales del país, que son importantes, como sabemos, y el color verde, que es la franja de abajo, representa la riqueza de la naturaleza en Bolivia, y también el color verde como símbolo de esperanza, ¿no? Que es un valor principal de la sociedad. Eso sería un poco a grandes rasgos la significación que tiene la bandera de Bolivia. Vámonos con la bandera del Vaticano, que creo que la tenemos ahí. Adelante. Adelante, Miguel. La bandera del Vaticano es muy vistosa porque tenemos dos franjas, una franja izquierda amarilla y una blanca. El color blanco pues simboliza el cielo y la gracia de Cristo, porque el Vaticano es el Estado de la Ciudad del Vaticano, el soberano es el Papa, y el amarillo representa a las llaves de oro de San Pedro, ¿no? Las llaves de oro que abren el cielo, ¿no? Y también simboliza la suprema autoridad del Papa. Vemos que en el lado derecho está unas llaves cruzadas, que son las llaves de San Pedro, y arriba tenemos la tiara del Papa. Esto simbolizaría, esto es el escudo en realidad de la Santa Sede, que está montado sobre la bandera. La tiara, que es el símbolo de la autoridad papal, que en la actualidad ya los papas no la usan, pero que sigue siendo un símbolo que se utiliza en las banderas, en las monedas y en otros elementos numismáticos, etc. Creo que es el Papa actual que dejó de usar la tiara, ¿no? No, la tiara en realidad no se usa desde Juan Pablo II. El último papa que la usó, si no me equivoco, fue Pablo VI. Porque ya Juan Pablo I, que fue un pontificado breve, no la usó. Juan Pablo II tampoco, Benedicto XVI tampoco y Francisco tampoco. Sí, porque Francisco sí nunca se lo he visto. ¿Esta bandera qué tan antigua será? ¿Será desde el tiempo que se le cedieron los Estados Vaticanos como territorio? En realidad, esta bandera como tal es la bandera actual de la ciudad-estado del Vaticano. Sí. Se recoge en las constituciones del año 2000. Es la bandera actual de la ciudad-estado del Vaticano. Lo que sí es el símbolo, vamos a decir, histórico, ¿no? De la Santa Sede, por siglos y siglos, es las llaves cruzadas, las llaves de San Pedro y la tiara. Una especie de escudo. Nos vamos con la próxima bandera. A ver cuál tienen ahí. Bueno, este es el escudo de Mónaco. El escudo de Mónaco es un escudo que para mí resulta simpático, sí. Porque, bueno, básicamente, los colores rojo y blanco son de la dinastía Grimaldi, que es la dinastía reinante, pero sobre todo es simpático porque esos monjes que hay a ambos lados del escudo con una espada simboliza realmente la historia de cómo empieza el reino de Mónaco, el Principado de Mónaco, perdón, independiente. Porque hubo una escaramuza en el cual, disfrazado de monje, el originario de esta dinastía se introdujo dentro del Principado de Mónaco, ahí ya sacó la espada y se armó el motín
por el cual se hizo independiente Mónaco. Entonces, estos monjes con una espada alude realmente a cómo fue el origen del Principado de Mónaco, ¿no? Y esto que parece una baraja, una carta ¿qué es lo del medio? Esos colores, esos rombos, blanco Sí, y esos rojo, rombos. simboliza la dinastía de los Grimaldi, que es la dinastía reinante en el Principado de Mónaco, ¿no? Desde esos primeros siglos. Mira qué casualidad que se parezca tanto una carta de estas de casino, cuando en Mónaco es muy famoso el casino de Mónaco, ¿verdad? Este estado Y tan luego, pequeño. y luego el lema que está en latín, Deo Juvante, significa con la ayuda de Dios. Sería la traducción al castellano. Muy curioso este escudo. Vámonos con la próxima. A ver cuál tienen ahí. Aquí tenemos la bandera de Chile, ¿verdad? La bandera de Chile, que es conocida como la estrella solitaria, fue adoptada oficialmente en octubre de 1817, a principios del siglo XIX. El color de la franja inferior representa la sangre vertida por los héroes de la patria, en la franja roja, como ya hemos visto que pasa en otras banderas de otros países. El blanco de la franja superior representa las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, y el azul del rectángulo superior izquierdo representa los océanos el océano Pacífico y los cielos. Y finalmente, ¿qué significaría esta estrella blanca? Pues representa la unidad del Estado y los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La verdad, Miguel, es que viendo estas banderas, y fíjense que hemos explicado la concepción, el origen de estos símbolos, pero al fin y al cabo es una mirada que se adueña, ese concepto de ese esquema gráfico, se adueña de lo que es nuestra identidad, nuestra nacionalidad, los reconocemos. De hecho, con la bandera de Chile, que dudé cuando la vi, me sentí como cuando estábamos en el colegio y nos preguntaban, dígame, esa bandera. Entonces, lo que quiero decir es que un gráfico va más allá de lo que lo originó, aunque debemos saber su historia, conocerlo y todo esto, pero es reconocernos en ese gráfico, que es como pasa también cuando nos reconocemos con la fidelización de una marca. Por ejemplo, los adeptos puse el ejemplo, por ejemplo, del símbolo de Nike, que es tan conocido, que siempre se ponen como ejemplo en publicidad, o Apple, que también, Apple es un artículo mucho más caro que otros, por ejemplo, y tiene una fidelización por ventajas que te ofrece o demás. De manera que los símbolos desde la prehistoria, desde que el hombre está sobre la tierra, el ser humano, son importantes. Miguel, ¿algún mensaje para terminar este programa sobre símbolos y lexicografía? Lexicología. Fijémonos en la actualidad de los símbolos, lo importante que son las marcas hoy en día, cómo los jóvenes se pelean por tener cierta marca de jeans, de pantalones vaqueros, etcétera, y el dinero que cuestan. Sí. Si nos fijamos, hay una moda actual de los jóvenes que es que no quitan la etiqueta. Sí. Si nos fijamos de la gorra, de la chaqueta, de lo que sea, porque representa el símbolo de que es auténtico, es de la marca. O sea, fijémonos hasta el punto en que llega la identidad, ¿no? La fidelización a una marca. Los símbolos y los signos siempre permanecerán porque nos hacemos adeptos a algo, nos identificamos con las cosas. Es como, bueno, guardando su inmensa diferencia, es como la cara de un amigo, la cara que alguien que nos recuerda, por ejemplo, a nuestra nacionalidad, a nuestra identidad. Identificarse con algo es algo que para un ser humano no tiene precio, así como con nuestra bandera. Bueno, Miguel, esperamos tenerte próximamente aquí y no hacer este programa virtual porque así te sentimos lejos. Así que, amigos, gracias y será hasta la próxima.